En este tutorial explicamos básicamente cómo conectar y configurar la sirena SATEL SP4004 para que funcione de la forma que cuando salte la alarma suene la sirena y se enciendan los LEDs. Para ello vamos a utilizar una central de alarmas, en este caso una Paradox Evo 192, porque es la que tenía montada, pero valdría cualquier otro tipo de alarma. Una sirena de exterior SATEL modelo SP4004, que corresponde a grado 2. Y un relé con zócalo de 12 voltios en corriente continua, aunque valdría cualquier tipo de relé a 12 voltios en corriente continua. El manual de la sirena es un poco escueto, ya que no viene ningún tipo de esquema de conexión, solo el significado de para qué sirve cada jumper. Dejaré un link en la parte de descripción de donde se pueden bajar el manual de la sirena. Según vemos en la imagen, en los dos círculos rojos tendremos los jumpers puestos para que el STA y el STO funcionen con positivo. Los demás jumpers son menos importantes en este ejemplo. Solo es leerse el manual y poner la configuración a su gusto. Según vemos en el esquema de la imagen, mandaremos un positivo y un negativo de los 12 voltios auxiliares de la central a las bornas de la sirena con el 12 voltios positivo y el COM. Después, con el relé de la salida de sirena del positivo y negativo, los conectaremos a la bobina del relé, para que cuando se produzca una alarma, se alimente la bobina del relé y éste se active. Y del positivo auxiliar de la central de alarmas, lo conectaremos al COM del relé, y del contacto normalmente cerrado, o NC, se llevarán un cable al STA y otro al STO. Esto significa que está alimentada las bornas STA y STO con un positivo. Cuando se produzca una alarma, la salida de sirena de la central de alarmas alimentará la bobina del relé, y este pasa de normalmente cerrado a abrir el circuito, y dejando de dar el positivo al STA y STO, con lo cual, en ausencia del positivo, la sirena sonará y los LEDs se encenderán. Bueno, primeramente vamos a explicar cómo tengo conexionado la sirena. Todos estos puntos de aquí para acá pueden variar según lo que quieran poner, pero este y este son los más importantes dependiendo de cómo sea la polaridad. En este caso yo voy a poner que en ausencia de positivo es cuando salte la sirena, ¿de acuerdo? Y aquí explico que tengo el 12 voltios y el común siempre con corriente, y después el STA y el STO también lo tengo con corriente, es decir, cuando hay ausencia de positivo de aquí y aquí, saltará la sirena. ¿Por qué? Porque está alimentado con estos 12 voltios, ¿de acuerdo? Bueno, según he explicado antes, con la sirena, aquí tenemos, ¿vale?, positivo y negativo, ¿vale?, de la salida auxiliar. Y aquí tenemos el de la sirena, el positivo, está aquí, y el negativo de sirena, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí tenemos el relé. Estos dos cables son los que van a la sirena, ¿vale? A la salida de sirena, ¿vale? Y estos dos van al STA y STO, ¿vale? Y este de aquí va al positivo de la salida auxiliar, quiere decir que siempre da 12 voltios. Bueno, cosa importante, estos dos cables, ¿vale?, van en el relé en el contacto normalmente cerrado, NC, que serían, estos dos cables van al STA y STO, ¿de acuerdo? Y este va al positivo de la salida auxiliar, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a darle corriente. Damos corriente. Vale. Ya se enciende, está haciendo el testeo y la central también se enciende. Esto tarda unos 30 segundos más o menos. Esto significa que está preparando. ¿Vale? Tenemos que mirar, bueno, voy a enseñar de que en esta central, en la Paradox, ¿vale?, en la sirena, el positivo siempre tiene alimentación, el negativo es el que no tiene alimentación. Vamos a comprobarlo. Ahí está ya preparado, ¿de acuerdo? Si yo pongo en el positivo de sirena, ¿de acuerdo?, y me voy al negativo de al negativo, a ver que se vea, al negativo
de la salida auxiliar vemos que da 13 voltios, ¿de acuerdo? Y entre esto y este no dan alimentación. Es decir, cuando salte la alarma, habrá, digamos, se desactivará el relé y el de normalmente cerrado se quedará en normalmente abierto y cortará la alimentación de este, con lo cual sonará la sirena, porque está alimentado con estos dos cables, ¿vale? Vamos a conectar la sirena, la alarma, perdón, ¿vale? Tenemos 15 segundos, ¿vale? Bueno, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya estaría conectada la alarma. Ahora, si yo en la zona 1 hago un corto para que salte la alarma, ¿vale? Automáticamente salta la sirena y el flash. Si yo desconecto la sirena, se apagaría. ¿De acuerdo? Es simple cuando uno lo sabe. Cuando no lo sabe, uno da 1000 vueltas como he hecho yo. Aquí termina este tutorial. Se ha intentado explicar la configuración básica de esta sirena, ya que he visto necesaria hacer este tutorial porque a mí me ha estresado un poco hasta dar con la solución. Por eso, para que a nadie más le suceda, hice este tutorial. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.